Este caso fue netamente político y en su contexto debo aplicar y debo normalizar que detrás de todo esto estuvo el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Julio César Trujillo, que si nosotros no involucramos a un superior y del Ejecutivo, la cooperación eficaz de nosotros no será válida. Wambra, tú tienes que hacer esto, si no te vas 9 años. Es así que por varias ocasiones nos sacaban de los centros de rehabilitación social clandestinamente con el fin de presionar que se involucre el economista Rafael Correa. La oferta de Fiscalía y a través del SPAD de darnos una nueva identidad y salida del país, reinserción laboral y económica, inclusive cargos públicos para nuestros familiares, que se me usó a través de Santiago Cuesta ante el Ministerio del Interior y la presión oficial del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, lo que les ha convenido para hacer daño a Romero, hacerle daño a Correa y seguir haciendo daño más. Para una persona que es inocente, estar un día preso es un tiempo infinito. Cada semana, mientras se consumen esos días, uno mira con desesperación lo que pasa. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria, retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad, en todos los sentidos. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina. Pero en Ecuador los casos son alarmantes. Bueno, la persecución política contra todo lo que el gobierno de Moreno llama los correístas es una persecución que no importa qué pretexto tenga, pero de alguna manera lo que ellos pretenden es que los principales dirigentes del movimiento de la Revolución Ciudadana estemos fuera de juego. México, después de 30 años, vuelve a dar asilo político. Es el reconocimiento explícito de que hay persecución política en Ecuador. Después de casi un año, la fiscal dicta un dictamen abstentivo. Se abstiene de acusarme. Eso quiere decir que durante casi un año yo hubiera tenido que estar presa. ¿No? Y quién sabe, si yo hubiera estado en Ecuador, quizás esa farsa de juicio, quizás me hubieran dejado presa mucho más tiempo, porque era conveniente para el show político. Así me usaron para un show político en contra de una corriente progresista en el Ecuador. Han utilizado a fiscales, han utilizado a jueces, han utilizado a la Contraloría General del Estado para atemorizar a quienes desde un primer momento expresamos nuestra oposición a este régimen que sin duda le traicionó al pueblo ecuatoriano. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. La respuesta popular frente al paquetazo hace que el gobierno, para superar esta crisis política, lo haga a sangre y fuego, como nunca antes había sucedido en el Ecuador, por lo menos desde el retorno democrático. 12 muertos, 1.300 detenidos, la mayoría de ellos de forma arbitraria, 1.300 heridos. Esto no había pasado en el Ecuador. El gobierno cruzó la línea, y de esta manera se manchó de sangre. Simplemente disparó directamente a mi rostro, desprendiendo por completo mi ojo izquierdo. No sé cuánto tiempo yo pasé sin aliento. Lo único que sé es que con mi mano izquierda sostuve mi ojo e intentaba caminar y buscar la presencia de mi madre porque sentía morir. Mi cirugía duró 8 horas, con altos riesgos sobre mi vida. Después de ello, lo único que obtuve como resultado y respuesta del gobierno de Lenín Moreno fue persecución e intimidación. Eso es lo que ellos buscan, pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Es un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política, utilizar la persecución judicial
para obtener lo que no obtienen en las urnas. Sí, yo estoy aquí para ver si el Estado de Derecho está bien en Ecuador o está mal. Yo creo que está muy mal. Y yo defenderé la verdad hasta el último de mis días. Así me tengan en la cárcel. Insisto, prefiero ser un preso inocente a un cobarde prófugo. Mientras más nos golpean, más nos reafirman, porque además piensan que golpeándonos nos vamos a callar. Eso es la inconsistencia más grande. No nos callan y no nos callarán, porque sabemos fuertemente qué es lo que tenemos que seguir denunciando de un gobierno dictatorial, de un gobierno neoliberal, de un gobierno que está acabando con la vida no de los políticos, sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. grave secuestro, torturas y violencia sexual cometidos contra la periodista investigativa Ginette Betoya, cometidos en el año 2000. Y se trata de una sentencia clara y contundente que señala directamente la responsabilidad internacional del Estado colombiano por su negligencia en las actuaciones judiciales contra la profesional.
Y el veredicto también advierte de la existencia de indicios graves de la participación estatal en este caso. Según la sentencia, a pesar de que el Estado sabía de las amenazas que Bedoya recibía por sus investigaciones, no procedió a investigar debidamente las denuncias y tomó tampoco las medidas suficientes para protegerla. Esos fueron los motivos que llevaron a Ginette Bedoya al demandar al Estado colombiano ante la Corte Internacional. Vía Twitter, el presidente Iván Duque anunció que el Estado colombiano acatará esta sentencia histórica. Y mucho que comentar con mi colega Alexandra Correa allá en Bogotá. Alexandra, un gran saludo. ¿Y por qué es una sentencia histórica la de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra del Estado colombiano por el caso de nuestra colega Ginette Bedoya, Alexandra? Es histórica, Jenny, porque es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre la violencia sexual en contra de una mujer y en este caso periodista en el marco del conflicto armado colombiano. La sentencia es dignificante para Ginette Bedoya y las miles de víctimas de violencia sexual en este contexto, según opina la Fundación para la Libertad de Prensa, Jenny, que representa a Bedoya ante la Corte. Además, marca una hoja de ruta no solo para reparar a Ginette Bedoya, sino para avanzar en la protección de las mujeres periodistas y el acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de violencia sexual. Recordemos que Ginette Bedoya lleva más de 20 años buscando justicia y ha tenido incluso que hacer de investigadora de su propio crimen, y solo así logró hace apenas 2 años que 2 paramilitares fueran condenados a 40 años de cárcel como autores materiales, pero hasta ahora ninguno de los autores intelectuales, Jenny, ha sido judicializado. Alexandra, el presidente Duque, decíamos, ya se pronunció a este respecto y además prometió acatar todos los detalles de la sentencia, lo que supone un punto de inflexión histórico tanto para Ginette Bedoya como también para el presidente judicial, que esto implica y que ya comentabas. ¿Cuáles son esas medidas que sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, esta sentencia implica primero el reconocimiento de la violencia de género contra las mujeres en el conflicto armado, visibiliza estos crímenes que quedan impunes en más de un 90%, le presta especial atención al ejercicio femenino del periodismo y los riesgos que implican un país con débiles garantías para la libertad de prensa. Asimismo, la sentencia, Jenny, implica unas medidas clave para el caso de Ginette Bedoya y miles de mujeres, que incluye investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la violación, tortura y secuestro de la periodista, en la que se cree hubo participación de agentes del Estado, como tú mismo lo comentabas. También incluye la creación del Centro Investigativo No es Hora de Callar, un sistema público que se encargará de la recopilación de datos, de las cifras sobre violencia de género, de las amenazas y violencia contra las mujeres, contra las periodistas. Incluye también financiación de programas de protección y asistencia a todas las mujeres, a las defensoras de derechos humanos y abarca a las periodistas víctimas de violencia. Es una sentencia histórica, Jenny, que de cumplirse ayudará a miles de víctimas a alcanzar reparación, justicia y no repetición. Es un buen día y nos alegramos junto a Ginette Bedoya. Muchas gracias. Alexandra Correa, en Bogotá.